o se realice si no se ha realizado, ¿verdad? Entonces hablábamos un poquito de eso en la última clase y hablábamos también de un aspecto que también esto, en esta demanda, si la parte demandada no contesta la demanda, pues la rebeldía equivale a tener por ciertas las afirmaciones del actor y condenarlo en costas procesales, ¿verdad? Al momento de declarar la sentencia, el juez debe observar, ya sea que se aprueben las cuentas, las cuales se apercibe desde un inicio que se presenten por el obligado, o bien, si no se aprueban, la sentencia debe tener, ¿verdad?, el saldo que resultare, ¿verdad? La sentencia debe tener la condena, ¿verdad?, al saldo que resulte pendiente. También debe de establecer la condena al pago de daños y perjuicios, la condena al pago de intereses legales, la condena al pago de costas procesales y también el plazo para hacer el pago, ¿verdad? Y en dado caso, hablábamos en la última clase, si resultare que las cuentas pues fueron bien hechas o bien rendidas, se tiene que establecer también la absolución del demandado con base a que él no está obligado a presentar esas cuentas, ¿verdad? En dado caso, resultare que la persona a la cual estamos demandando ya no tiene esa obligación, ¿verdad? Y esto es importante porque decíamos, ¿verdad?, que equivale de alguna manera a tener por presentada la obligación y evitar que se recurra de nuevo a otra vía, ¿verdad?, para reclamo de una obligación que ya no está vigente, ¿verdad? Entonces, digamos que equivale a un título, ¿verdad?, para presentar una excepción, en dado caso, pues se pretendiera iniciar otro proceso a través de otra vía por el cual se requiere el reclamo de una obligación que ya no está vigente. Eran algunas de las cuestiones que mencionábamos la clase pasada y terminábamos también con el proceso específico de la división de la cosa común. Aquí hacemos un resumen, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando en la última clase y indicábamos que este proceso se entabla cuando existe un bien común, ¿verdad?, y no exista acuerdo de las partes sobre la división del derecho que le corresponde a cada uno de los copropietarios, o bien también cuando se quiera vender, ¿verdad?, este inmueble o esta propiedad y que no todos los copropietarios pues estén de acuerdo, ¿verdad? Entonces, hablábamos que también procede cuando existe intereses de menores, intereses de ausentes, intereses de incapaces e intereses del Estado, ¿verdad? Alguna de las particularidades era que teníamos que en esta fase, la fase de conciliación, tenía por objeto específicamente el nombramiento de un notario partidor y también la determinación de las bases de la partición, ¿verdad? Y hablábamos también que el notario debe formar el proyecto de partición y en una de las audiencias, ¿verdad?, posteriores a las que se señale dentro del proceso oral, pues presentar el proyecto y si hubiera oposiciones u observaciones, pues se van a tratar de dilucidar en esa audiencia y en dado caso no llegar a un acuerdo, pues se da un plazo por una única vez para que se hagan las modificaciones y formulado el nuevo proyecto, pues el juez tiene que emitir, ¿verdad?, la resolución por el cual tome la decisión, ya sea de acoger ese proyecto y si aún cuando se hayan incorporado las modificaciones existe inconformidad, pues será el juez, ¿verdad?, que emita una resolución razonada y que presente ese proyecto de partición, ¿verdad? Y una vez de esta manera, pues se mandará a hacer la protocolización como un requisito también esencial de este proceso, ¿verdad? Aquí, pues, presento aquí un pequeño esquema de cómo sería, ¿verdad?, el procedimiento de la división de cosa común, teniendo presente que siempre, ¿verdad?, existe el proceso genérico, por así decirlo, del juicio oral que teníamos, que inicia con una demanda, el emplazamiento, la primera audiencia, la segunda audiencia y la sentencia, ¿verdad? Únicamente hay que incorporar en este proceso las particularidades, ¿verdad?, de lo que nos refiere el Código Procesal Civil para este asunto. Entonces, vemos que en la primera audiencia, en la fase de la conciliación, tiene un objetivo y en esta, pues, hacemos ver que es nombrar al notario partidor y las bases del proyecto, ¿verdad? Se fija un plazo para que el
notario partidor presente ya el proyecto con las bases previstas en la fase de la conciliación, ¿verdad? Mencionaba nuestro Código Procesal Civil que en dado caso el notario partidor pues tuviera algunas inquietudes, algunas observaciones, algunas dudas, pues podrá pedir privadamente, ¿verdad?, a las partes que se reúnan, ¿verdad?, para hacer esas aclaraciones. Si no obtiene, ¿verdad?, esta reunión para aclarar estas dudas, pues puede solicitar al juez, ¿verdad?, por una única vez que se cite a las partes, ¿verdad?, mediante resolución judicial y que a través de esa audiencia, pues se deje claridad de algunos asuntos importantes para el proyecto de partición. Digamos que esta, si se dan cuenta, pues lo tenemos acá como un procedimiento paralelo, porque en sí, pues no siempre pues, se puede establecer como parte del juicio oral, sino que son en excepciones cuando el notario partidor pues requiera algunos aspectos puntuales y en dado caso pues exista reticencia de las partes, pues puede solicitar esta audiencia aun cuando no forma parte específicamente del proceso oral, ¿verdad? Seguidamente vemos que en la segunda audiencia ya necesariamente esta que en el juicio oral per se veíamos que era para la recepción de pruebas, en esta audiencia pues lo que se va a buscar en el caso de la división de la cosa común es observar, ¿verdad?, el proyecto de partición y en dado caso existiera oposición fundada, pues presentar las pruebas, ¿verdad?, en las que se funda esa decisión o esa oposición, más bien dicho, ¿verdad?, por una de las partes. Y si no hay observaciones, ¿verdad?, en dado caso todo girara de forma normal y el proyecto está acorde a los intereses de todos los copropietarios, pues en esta audiencia misma se emite autorrazonado, ¿verdad?, y pues se establece, ¿verdad?, las bases de la partición y se hace el tema de la protocolización. En dado caso hubiera oposición, pues, y esta oposición estuviera fundada, ¿verdad?, porque no se observaron algunos aspectos que sí son importantes, pues se formulará, ¿verdad?, un nuevo proyecto. Y una vez el nuevo proyecto incorpore esas observaciones, pues se da audiencia por 5 días a las partes y finalmente el juez ya emite sentencia, ¿verdad? Y en esta sentencia, pues debe aprobar el proyecto con la audiencia ya dada y si no hay ninguna objeción, pues se aprueba tal cual queda el proyecto presentado, ¿verdad?, con las modificaciones por el notario y si aún así hubiera, ¿verdad?, algún tipo de objeción, el juez igual pues analizará todos los argumentos vertidos en la audiencia de 5 días y él ya decidirá, ¿verdad?, la forma más ecuánime en la cual deba ser la propuesta de división de la cosa común. O bien, ¿verdad?, decidir en dado caso la venta en pública subasta del bien que era objeto de división, ¿verdad? Y eso tiene que contener la sentencia. Este esquema es un poquito para que vayamos viendo, ¿verdad? Paralelamente, como les decía, que sí existe las fases del proceso oral que vimos, ¿verdad? Las fases básicas, que es la demanda, el emplazamiento, primera audiencia, segunda audiencia. Sin embargo, dependiendo del asunto, vamos a ir incorporando esos puntos específicos que hemos ido viendo. Y en este caso, este esquema, pues, era para que viéramos justamente el asunto de la división de cosa común, ¿verdad? Y la declaración de jactancia, que fue el último punto que nos quedó en la clase pasada, hablábamos de cuál era el objeto, ¿verdad?, de este asunto y pues con este proceso lo que se busca es obligar, ¿verdad?, al demandado, obligar a la demanda, ¿verdad?, a otro, dependiendo del derecho que se esté haciendo atribución, ¿verdad?, o que esté indicando que una persona pues está obligada a la prestación de un derecho hacia él, ¿verdad?, y que no le corresponde efectivamente. Digamos que el objeto de este proceso es, de alguna manera, si no es cierta la alegación que hace el demandante, ¿verdad?, que se agote la vía, ¿verdad?, y que de alguna manera se deje la prescripción de este supuesto derecho si no demanda. Y si sí son ciertas las reclamaciones, pues que inicie el proceso por la vía correspondiente, ¿verdad?
Ese es el objetivo de este proceso. De alguna manera es buscar que otra persona nos demande, ¿verdad? Si corresponde, o bien que se le tenga por prescrito ese derecho, ¿verdad? O caduco ese derecho y que ya no esté reclamando cuestiones que no le corresponden, ¿verdad? Entonces, alguna de las particularidades de este proceso es que en la demanda efectivamente debemos hacer alusión a algunos puntos. Primero, en qué consiste la jactancia, ¿verdad? ¿Cuál es esa reclamación que el demandado está haciendo hacia nosotros, ¿verdad? O cuál es ese derecho que reclama de nosotros. Dejar claro eso en la demanda. Lo segundo es cuándo se produjo la jactancia, ¿verdad? En qué momento el demandado se hizo esa atribución o nos requirió del cumplimiento de esa obligación. ¿Por qué medio llegó al conocimiento del demandante? Es decir, ¿por qué medio tuvimos conocimiento, verdad, que el demandado estaba haciendo, verdad, esas aseveraciones? Y cuarto, se debe solicitar que el demandado en la primera audiencia confiese o niegue los hechos que se le atribuyen, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión muy importante que debemos tomar en cuenta en la demanda inicial del procedimiento de jactancia, que es que debe solicitarse que el demandado en la primera audiencia confiese o niegue los hechos que se le atribuyen, ¿verdad? Es decir, que si es cierto o no, que él tiene un derecho y que está requiriéndolo de nosotros, ¿verdad? Entonces, también al momento de admitir esta demanda, si cumple con los requisitos, el juez debe intimar al demandado para que en la primera audiencia confiese o niegue los hechos, ¿verdad? Esto es muy importante. La rebeldía acá también constituye, ¿verdad?, a tener por ciertos los hechos en que se funden la demanda. Es decir, si nosotros indicamos que no tenemos esa obligación para con el demandado y que únicamente él se está haciendo atribuciones que no le corresponden, ¿verdad?, se va a tener por bien ciertas esas aseveraciones si el demandado no comparece a la primera audiencia, ¿verdad? Y otro de los aspectos es que al dictar sentencia se debe establecer que efectivamente se dio la jactancia, fijando al demandado el plazo de 15 días para que interponga su demanda. Y si no lo hace, esto es muy importante porque el efecto es que se tiene por caducado el derecho si es que lo hubiera tenido, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes que tenemos que observar para el procedimiento en la vía del juicio oral del asunto de declaración de jactancia. 4 aspectos, ¿verdad? ¿Qué aspectos debe tener la demanda? El juez debe en la primera audiencia intimar, ¿verdad?, al demandado para que confiese o niegue los hechos. La rebeldía equivale a la confesión de los hechos y por cierto, ¿verdad?, los hechos en que se funde nuestra demanda. Y al dictar sentencia, ¿verdad?, uno de los puntos es que se otorga un plazo para que la persona, si le corresponde, pues inicie el proceso mediante la vía correspondiente y tiene 15 días. Y si no lo llegara a hacer, ¿verdad?, se tiene por caducado su derecho, ¿verdad? Entonces no puede pretender posteriormente iniciar un procedimiento ordinario, por ejemplo, en nuestra conta, una vez pues nosotros tengamos, ¿verdad?, la sentencia de jactancia previamente establecida. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y las anotaciones que hacíamos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil relacionado a la jactancia, específicamente las veíamos en el artículo 220, ¿verdad?, en donde tenemos estos 4 puntos, ¿verdad? En la fase de conciliación, el juez propondrá venir a las partes, no, perdón, es en el artículo 225. Ahí hacíamos la anotación en el artículo 227, ¿verdad? Esto es muy importante, que se relaciona a la intimación de los hechos, ¿verdad? Entonces, hacemos la anotación en el artículo 227, por favor, intimación, ¿verdad? Y también anotamos el artículo 228, contenido de la sentencia, que se refiere al término específico de los 15 días para entablar la demanda si corresponde, o bien por tener por caducado el derecho si no lo hiciera, ¿verdad?
El artículo 227 se trata de la intimación y artículo 228 sobre el contenido de la sentencia. ¿Sí? En el artículo 225 vamos a ver cuál es el objeto, ¿verdad?, de este proceso. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 225, por favor? Sí, Jafet, gracias. Artículo 225. Procedencia de la declaración. La declaración de jactancia procede contra todo aquel que, fuera de juicio, se hubiera atribuido derechos sobre bienes del demandante o créditos o acciones en contra del mismo, de cualquier especie que fueren. Gracias. Acá, ¿qué ejemplos se les puede venir? ¿En qué casos podemos utilizar este procedimiento? Con lo que leímos justamente ahora, que dice que cuando alguien se atribuye un derecho fuera de juicio sobre algún bien, crédito o acción en contra del mismo. Vamos a ver. ¿Sí, Eric? Buenas noches, licenciada. Tal vez un ejemplo sería si yo vengo y pongo en renta una casa que no está a mi nombre y yo funjo como que estoy eh, como propietario, digamos, pero yo no tengo ese derecho y yo estoy sacando frutos de ese derecho, no sé. ¿Me corregirá usted? Digamos que aquí más bien es que a usted le exijan, ¿verdad? Un derecho del cual no está siendo obligado realmente, ¿verdad? Tal vez el tema de que usted decía más bien entra en otro asunto, ¿verdad? Eduardo, vamos a ver, y ahorita vemos un ejemplo. Buenas tardes, Eduardo. licenciada. ¿Podría ser un contrato de mutuo en el que tal vez se haya atrasado o haya dejado de pagar? Bueno, vamos a ver, tal vez aquí, por eso tal vez con ejemplos, podría ser el caso, ¿verdad? Y este se da mucho y ustedes tal vez han sido objeto de esto. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Que muchas veces les llaman, ¿verdad? Indicándoles que ustedes, por ejemplo, la tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Cuántos no han tenido una tarjeta de crédito? Y que muchas veces hacen convenios, ¿verdad? O, por ejemplo, si se atrasan 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Ya les están llamando diciéndole que ya los van a demandar o que su proceso está ya por la fase legal, ¿verdad? Les dicen muchas veces. No sé si a alguien le ha pasado esto, que reciben estas típicas llamadas, ¿verdad? Cobrando las tarjetas de crédito, indicándoles que debe ponerse al día, ¿verdad? Porque ya va por la fase legal, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Ya los dejan de llamar y luego cuando sienten ustedes, pues ya tienen ahí embargo de cuentas, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces ustedes, pues quizás sí están al día o con la base de la contratación de la tarjeta de crédito y con la nueva ley de tarjeta de crédito, ¿verdad? Muchas veces les están haciendo cobros que exceden, ¿verdad?, de la base que realmente ustedes tienen, ¿verdad?, conforme a los gastos que realmente realizaron. Entonces, aquí digamos que podría, digamos, en algún momento llegar a ser tedioso, ¿verdad? Y llega a ser también un tanto como acoso, ¿verdad? Parte de algunos agentes cobradores, ¿verdad? De alguna de las tarjetas de crédito, que digamos podríamos establecer que si aún no se ha vencido el plazo, ¿verdad? Como para establecer una obligación per se ejecutiva, ¿verdad? De título ejecutivo, nosotros podamos decir, ¿verdad? A la entidad, bueno, demándeme por la vía que corresponde, ¿verdad? Y no me esté acosando con tanta llamada o diciéndome que yo debo un monto total de intereses, etcétera, etcétera, sino bajo la base de un título establecido, ¿verdad? Mediante la vía correspondiente, ¿verdad? Digamos que ese podría ser un ejemplo de cuando se están haciendo acreedor a un derecho o a una obligación que realmente todavía, ¿verdad? No está firme o bien me están haciendo una reclamación fuera de juicio correspondiente, ¿verdad? Entonces, digamos que quizás por ahí podría haber algún tipo de
de sustentación de este asunto mediante el procedimiento de jactancia. O muchas veces lo que pasa es cuando ustedes llegan a un convenio, siempre con los bancos, ¿verdad? Y esto ha pasado, ustedes llegan a un convenio de pago, hacen el pago, ¿verdad? Correspondiente, pero le siguen llamando, ¿verdad? Después, muchas veces a muchas personas, al haber hecho el convenio y al haber cumplido con el total del convenio de pago, muchos agentes le siguen cobrando, ¿verdad? Indicándole que todavía no se ha hecho el pago, que, por ejemplo, todavía tiene intereses pendientes o, por ejemplo, todavía tiene cuotas pendientes, aun cuando ustedes, digamos, ya hicieron un convenio y ya cumplieron con esa obligación, ¿verdad? Entonces, ahí también podría ser uno de los ejemplos en donde ustedes podrían iniciar un proceso de jactancia, ¿verdad? Para que entonces el banco presente las constancias correspondientes y que efectivamente, ¿verdad? En ese proceso, si estuviera, ustedes pudieran presentar la excepción ya de cumplimiento de la obligación, por ejemplo, ¿verdad? Pero que no estén, de alguna manera, atribuyéndose obligaciones que no les corresponden, ¿verdad? Jafet tenía levantada la mano. Sí, Ligda, es que me confundí un poquito. A ver, porque supongamos, si yo no debo, o sea, no debo nada, ellos me deberían demandar y yo presento, por ejemplo, excepción de pago o falta de cumplimiento de plazo. Ok, ahora el de jactancia es como que digamos para que un tribunal me esclarezca la situación. Si No, para existe o decirle no. a ellos que dejen de molestar, digamos que de alguna Me estoy manera que dejen molestando, de ya me atribuirse hostigaron. ese derecho. Ajá, exacto, Que no ¿verdad? dejen de Para más hostigar, claro digamos. decir, o decir, por ejemplo, por eso les ponía este último ejemplo, ¿verdad? Donde los bancos muchas veces hacen convenio de pago y ustedes hacen el pago, pero después les siguen reclamando que deben una cuota pendiente, un mes pendiente, o no sé, ¿verdad? Fuera del pacto ya realizado. Entonces, ustedes ya no tienen ninguna obligación. Entonces, ¿cuál es el efecto que queremos con esta declaratoria de jactancia? Primero, que efectivamente se está haciendo atribución de un derecho que no le corresponde, ¿verdad? Segundo, es emplazarlo, porque si dado caso, ¿verdad? Esta persona llega al extremo de que, por ejemplo, inicia un proceso y me embarga cuentas, digámoslo así, ¿verdad? Porque ha pasado, en el plazo de 15 días, pues establezca y plantee la demanda como tal, ¿verdad? Con los efectos y nosotros poder hacer uso de nuestro derecho de defensa, ¿verdad? Y no tener un limbo eterno, ¿verdad? A muchas de las personas que digamos que se aprovechan de esta situación. O bien, ¿verdad? Si no se pronuncia dentro del 15 días, de los 15 días, tener por caducado cualquier derecho que le pueda corresponder, ¿verdad? De alguna manera es decirle, mire, yo ya no le debo nada, ¿verdad? Déjeme de estarme acosando con cuestiones o solicitándome cumplimiento de obligaciones que ya no tengo con usted. Básicamente ese es el objetivo de la Esto declaratoria de sería jactancia, ¿verdad? más rápido, ¿no? Que esperar el procedimiento común, que si ya me embargaron es porque hay un procedimiento. Entonces, en lo que me resuelven todo lo demás de que yo presento excepción y todo eso, Exacto. imagino que esto es más para que sea más rápido. Sí, digamos que también si se dan cuenta, la declaración de jactancia dependerá del caso concreto, lo que busca, en teoría, ¿verdad? En teoría, es que se aceleren, ¿verdad? Y que sea más expedita, ¿verdad? La solución o la resolución, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos que tener claro en este tipo de procesos es el efecto que busca, ¿verdad? La sentencia. Y esa es que si en dado caso existe, ¿verdad? O se supone o hay bases sobre las cuales el demandado pueda tener un derecho, pues que las haga efectivas en la vía correspondiente. Y segundo, si no lo hiciere, ¿verdad? Tener por caducado, ¿verdad? Esa acción. Es decir, ya no la puede presentar nuevamente, ¿verdad? Dentro de los 15 días, si no presenta su demanda, se le vence el derecho de volver a presentar esa acción, ¿verdad? Y si tenía el derecho, pues ya no lo va a tener, lo pierde, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la declaración de jactancia es como librarnos de aquellas atribuciones o obligaciones que nos requieran y que nosotros no estamos obligados a cumplir, ¿verdad? Y que efectivamente, si estuviéramos, pues se inicie la vía correspondiente, ¿verdad? Y con esos efectos, los que pueda traer, porque muchas veces, pues sí ha pasado, ¿verdad? Que se atribuye un derecho o una demanda, imagínense, de mala fe, ¿verdad? Y que soliciten al menos algún tipo de medida precautoria, pues nos afecta, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito el efecto y el objetivo de este procedimiento de jactancia, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los puntos que quería mencionar puntualmente en el tema de jactancia, el artículo 225, que vimos cuál es el objeto, el artículo 227 y el artículo 228 que nos establece el término, ¿verdad? Y en el último párrafo, justamente en el artículo 228, vamos a encontrar, ¿verdad?, cuál es el efecto
si no se presenta la demanda en el plazo que establece la ley. Transcurrido el término fijado en la sentencia, sin que el demandado hubiera justificado haber interpuesto la demanda, el juez a solicitud de parte, esto también es importante que lo subrayemos, no va a ser de oficio, sino que es a solicitud de parte, declarará caducado el derecho y mandará expedir certificación al actor, ¿verdad? Entonces, para que de alguna manera se cierre esa persecución, si quieren verlo ustedes así, ¿verdad? O ese requerimiento eterno de la otra parte. Manuel. Buenas tardes, licenciada. Solo usted me podría ayudar para aclarar algo. Tengo duda en donde empieza en el artículo 28. Dice 228. Después donde dice el término de 15 días para que interponga su demanda. O sea, si ella se declaró jactancioso, ¿por qué se tiene que presentar otra demanda o una demanda? Sí, digamos que por eso le decía, ¿verdad? Digamos, ¿cuál es el objeto de la jactancia? Es decir, si se dan cuenta, en la primera parte dice que el juez, al emplazar, ¿verdad?, al demandado, le intimará al demandado para que en la primera audiencia confiese o niegue los hechos, ¿verdad? Lo que quiere decir es, en la primera audiencia, llamar a las partes y decirle, mire, usted está diciendo esto, usted está exigiendo este derecho. Si él dice, sí, yo lo estoy exigiendo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la otra parte va a decir, mire, señor juez, esto no tiene razón de ser. Entonces, la sentencia, ¿qué va a decir? Bueno, la persona se está indicando acreedor de un derecho, pues entonces acuda a la vía, ¿verdad? Tiene 15 días, porque si usted dice que le corresponde ese derecho, pues ejecute en la vía correspondiente y le doy 15 días para hacerlo, ¿verdad? Porque si no, usted pierde su derecho, ¿verdad? Digamos que aquí la declaratoria de jactancia es, primero, establecer si efectivamente la persona se está haciendo atribuciones, ¿verdad?, de forma pública, o me requiere a mí de forma pública ese cumplimiento de una obligación que yo alego que no tengo, ¿verdad? Esa es la primera parte de la jactancia, ¿verdad? Y después decir, bueno, usted sí está diciendo esto, bueno, pues entonces, bajo la vía correspondiente, interponga su demanda en 15 días y si no la interpone, pues se tiene por caducado su derecho. No sé si ahí estamos, compañero. Si Ya, no, licenciada, vamos gracias. a buscar otra. ¿Yafet? Ahorita, y si después de los 15 días, ¿verdad? Ya le caducó, ya le declararon caducado y me demanda, yo presento caducidad. ¿Qué va a presentar? Caducidad, Sí, pero ¿verdad? y me fundamento en la sentencia de jactancia. Sí, definitivamente, ¿verdad? ¿Ves? Por eso, si usted da cuenta, en el último párrafo, por eso también lo vamos a subrayar, el último párrafo dice, a solicitud de parte, primero se interpone la demanda del juez, a solicitud de parte declarará caducado el derecho y mandará, ¿qué dice aquí? Expedir certificación al actor. Es decir, que se va a certificar, ¿verdad?, el tema de la resolución. Para que así, pues si en dado caso después él pretende hacer uso de su derecho, pues usted ya interpone, ¿verdad?, la excepción perentoria, ¿verdad?, de caducidad, ¿verdad? Bueno, entonces ahora con esto pues ya terminamos todos los asuntos y aspectos puntuales de cada uno de los asuntos que se tramitan mediante el procedimiento del juicio oral. Ahora vamos a entrar allá a ver un poco lo que es el procedimiento, ¿verdad? Bueno, aquí es un resumen, este cuadro de resumen, siempre recordarles, ¿verdad?, que tenemos que tener presente las etapas genéricas, por así decirlo, del juicio oral y en cada asunto sumarle las particularidades, ¿verdad? Entonces, siempre tener presente el esquema general del procedimiento del juicio oral que vimos al inicio y en cada uno de los asuntos, ¿verdad?, tener presente esas particularidades que hemos terminado de conocer hasta el día de hoy. Entonces, por eso es un recordatorio de este cuadro de resumen, que siempre, aparte del procedimiento genérico del juicio oral, tener presente aspectos relacionados a la menor cuantía, a asuntos de alimentos, asuntos de rendición de cuentas, división de la cosa común, declaratoria de jactancia, y pues que también pueden haber cuestiones que se tramiten mediante esta vía por disposición específica de ciertas leyes, ¿verdad? Entonces siempre tener presente eso. Ahora sí, vamos a entrar a conocer las etapas del procedimiento del juicio sumario, ¿verdad? Que también, al igual que el juicio oral y el juicio ordinario,
son procedimientos de conocimiento, ¿verdad? Como lo vimos al inicio, este también es un procedimiento de conocimiento y aquí vamos a conocer los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos y número 6, al igual que el juicio oral, tenemos esta disposición, ¿verdad? Que vamos a conocer todos aquellos asuntos que por disposición de ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía, ¿verdad? Entonces, no olvidemos, ¿verdad? Que tenemos los 5 asuntos más el número 6 que nos establece que van a haber asuntos específicamente establecidas por otras leyes que se deben conocer por esta vía y que también puede establecerse mediante esta vía, dependiendo si existe acuerdo de las partes, un asunto que, por ejemplo, deba conocerse mediante la vía del juicio ordinario, podemos, por disposición y convenio de ambas partes, someterlo a esta vía, ¿verdad? Pero previo convenio de las partes, ¿verdad? Entonces, también ahí, al igual que en el juicio oral, tenemos que tener muy presente esta última disposición, ¿verdad? Que vamos a conocer asuntos que establezcan las leyes en particular, algunas leyes en particular, y también aquellos que vamos a, o se pueden convenir, ¿verdad? Por las partes. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad? De algunas disposiciones que algunas leyes establecen que deben conocerse por medio de esta vía. Vamos a colocar entonces en el artículo 229, donde tenemos los asuntos que se conocen mediante el juicio sumario. En el numeral 6 vamos a colocar, ver artículo 413. 413 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien que le dé lectura a ese artículo, por favor? ¿Jafet? Claro. Artículo 413. Perdón. Dice, oposiciones. Si varias personas se disputaren el decreto de representar al ausente, la cuestión se resolverá en forma de incidente y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho, de acuerdo con lo que dispone el Código Civil. Si hubiera oposición a la declaración de ausencia, el asunto será declarado de contencioso y se subsanará en la vía sumaria. Entonces ahí vamos a ver, esto es en asuntos, ¿verdad?, de jurisdicción voluntaria que vamos a ver más adelante relacionados al tema de ausentes. Cuando se refiere a temas de representación, si existe, ¿verdad?, como ya lo leyó Jafet, en el último párrafo de ese artículo establece que si existe oposición o conflicto, se va a tramitar mediante la vía, ¿verdad?, del juicio sumario, ¿verdad? Entonces ahí hacemos esa primera anotación. Artículo 443, asuntos de representación, oposición a representación de ausencia, ¿verdad? El segundo que podemos tener ahí como ejemplo, no son los únicos, pero sí podemos establecer mediante esta vía por disposición de ley, es el artículo 416. Alguien que le dé lectura el artículo 416, siempre del Código Procesal Civil y Mercantil. Kevin, adelante. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Dice artículo 416, administración de los bienes. Pueden obtener la administración de los bienes del ausente los que se crean con derecho a ello, según el Código Civil. La solicitud deberá publicarse en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación, y en caso de presentarse oposición, se tramitará en juicio sumario. El juez ordenará que se dé la administración de los bienes del ausente a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. ¿Verdad? Entonces ahí justamente cuando menciona que si existe oposición en cuanto al tema de la administración o la administración de los bienes, ¿verdad?, vamos a conocerlo mediante juicio sumario. Entonces hacemos esa anotación, 413 y 416. Asimismo, el artículo 1039 del Código de Comercio. Este artículo ustedes lo van a ver también cuando estén viendo
los asuntos relacionados a derecho mercantil. Este es un artículo muy importante. Juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. En los juicios... Gracias, Jeffrey. Si quiere, por ahí lo dejamos. Claro. Ahí entonces, en esta parte conducente del artículo 1039 se dan cuenta que justamente, ¿verdad? El juicio tipo en los asuntos mercantiles va a ser el juicio sumario. Entonces, ahí anotamos, ¿verdad? El artículo 1039 y también cuando vayamos a ver el tema de arbitraje, también pues va a ser uno de los asuntos que por disposición legal, ¿verdad? Se puedan, ¿verdad? No obligatoriamente, pero sí puedan someterse mediante esa vía del juicio de arbitraje, ¿verdad? Entonces, hacemos esa anotación tanto en el artículo 1039 del Código de Comercio como en el numeral 6, ¿verdad? Del artículo 229. Entonces, ahí tenemos 3 ejemplos, ¿verdad? Donde por disposición de ley puede tramitarse asuntos relacionados, ¿verdad? Y como ya lo vimos, en cuanto al tema de ausentes o menores, o bien el tema de asuntos mercantiles bajo el procedimiento de el juicio sumario, ¿verdad? Entonces, muy importante hacer esas anotaciones, además de dejar abierta la pauta, ¿verdad? De que por convenio entre las partes, cualquier asunto, ¿verdad? Que no necesariamente esté estipulado en el artículo 229, pueda conocerse mediante esta vía, ¿verdad? Siempre y cuando exista convenio previo. Entonces, ahí también, ¿verdad? Obra el principio, ¿verdad? De disposición de las partes, ¿verdad? Muy importante. Entonces, seguimos el artículo 230. Aquí también vamos a hacer alusión que son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título, ¿verdad? Entonces, muy importante, vamos a poder aplicar las disposiciones del juicio ordinario en lo que pueda ser aplicable y que no sea contrario a la naturaleza o las disposiciones propias del juicio sumario, ¿verdad? Entonces, ahí hacer ver esa anotación. Otro de los aspectos que tenemos que tener en consideración en el juicio sumario es el procedimiento. Y iniciamos con la demanda. Al igual que el juicio oral, recordemos, ¿verdad?, que hay que observar el artículo 106, 107, más las disposiciones también del artículo 61, 63 y 71, ¿verdad? Siempre tenemos que tener presente en cualquier demanda inicial estas disposiciones, ¿verdad? A diferencia del juicio oral, acá la demanda se presenta por escrito, ¿verdad? Y por tanto debe cumplir con estos requisitos esenciales del escrito inicial, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, al igual que en el juicio oral, si se presentaba por escrito la demanda del juicio oral, teníamos que observar estos artículos. Asimismo, en el juicio sumario y en el juicio ordinario, siempre tener presente el artículo 106, 107, 61 y 63 y 71, ¿verdad? Acá, en la siguiente fase, que es el emplazamiento, vamos a tener que el emplazamiento al demandado funge, ¿verdad?, como esa etapa en la que el demandado debe contestar, ¿verdad?, la demanda. Y para esto, la ley establece que se le otorga 3 días contados a partir de la notificación del día siguiente de la notificación, para que el demandado conteste la demanda. Es decir, el objeto del emplazamiento acá en el juicio sumario es el mismo, digámoslo así, que se tenía en el juicio ordinario, con la diferencia de que el tiempo de emplazamiento se reduce a 3 días, ¿verdad? Entonces, el efecto del emplazamiento es que el demandado primero conteste la demanda o bien fije una postura, ¿verdad? Si no comparece el demandado en el término del emplazamiento, pues se tiene, ¿verdad?, por contestada la demanda en sentido negativo, ¿verdad? Entonces, mucho ojo acá, el mismo efecto del emplazamiento que en el juicio ordinario, con la diferencia y salvedad que acá se reduce el plazo a 3 días. Entonces, hacer la anotación en el artículo, ¿verdad? Vamos a ver. Artículo 223, vamos a tener, artículo 233, vamos a tener el emplazamiento. Artículo 233.
donde nos establece contestación de la demanda. El término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad el demandado debe interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor, ¿verdad? Y también es importante que veamos que en este caso, en este procedimiento, las excepciones previas se van a interponer dentro del segundo día del emplazamiento. Entonces, este también es algo muy importante que tenemos que subrayar. Excepciones previas se interponen dentro del segundo día del emplazamiento y se van a tramitar por el procedimiento de los incidentes. Sin embargo, la interposición de una excepción previa con posterioridad, es decir, aquellas excepciones que no precluyen, dígase la litispendencia, la falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, la cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, si se presentan posteriormente, se pueden presentar, ¿verdad?, hasta antes de sentencia, y se va a resolver en sentencia, ¿verdad? Entonces, aquí también recordemos un poquito de cuáles eran los efectos de la presentación de los incidentes que habían visto ustedes en el trámite del juicio ordinario. Otro punto es que las excepciones perentorias y la reconvención, ¿verdad?, como actitud del demandado, se deben alegar al momento de contestar la demanda y estas se van a resolver en sentencia, ¿verdad? Tanto las excepciones perentorias como la reconvención y las excepciones que se interpongan con posterioridad, ¿verdad?, a la demanda, se resuelven en sentencia. Ahora, las excepciones previas que se establezcan y se deben presentar dentro del segundo día del emplazamiento se tramitan como incidente. Entonces, mucho ojo con eso, ¿verdad? ¿Cuál es el trámite de las excepciones previas? Incidente. ¿Y cuándo se van a interponer? Dentro del segundo día del emplazamiento, ¿verdad? Y excepciones perentorias y reconvención se presentan, ¿verdad?, al contestar la demanda, ¿verdad? Es decir, dentro de esos 3 días y se van a resolver en sentencia, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el artículo 232 para ir haciendo el desglose de estos puntos y hacer algunas anotaciones. ¿Jafet? Sí, Jafet, tenía la mano levantada. Perdón, ese incidente es conforme a la ley de organismo judicial. Ah, sí. Ahorita vamos a hacer la anotación justamente. Si quieres, de una vez ya que está ahí, léame el artículo 232. Voy. Interposición de excepciones previas. Dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado Pues ahí, hacer... pausa, ¿verdad? Vamos a subrayar ese plazo, segundo día, ¿verdad? Ahí, subrayen ese plazo, segundo día. Entonces, excepciones previas dentro del segundo día. Ajá, disculpe, Jafet. Claro. Podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Entonces, ahí donde dice por el trámite de los incidentes, subrayamos y hacemos la anotación, ver artículo 135 de la ley del organismo judicial. Entonces, ahí hacemos la anotación, ver 135 de la ley del organismo judicial. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos otra diferencia, ¿verdad?, del trámite de las excepciones previas. Artículo 135 de la ley del organismo judicial. Como les decía, si se dan cuenta, aquí ya tenemos una diferencia de cómo se tramita, ¿verdad?, el tema de los incidentes, a diferencia de lo que habíamos observado en el juicio oral, ¿verdad?, que tenía un trámite particular que el mismo procedimiento del juicio oral nos establecía, ¿verdad? Entonces, aquí no, sino que aquí vamos a observar la tramitación de incidentes mediante lo establecido en la ley del organismo judicial, ¿verdad? 135. Bueno, sigamos con el artículo 232. En el segundo párrafo van a ver lo que yo establezco acá como excepciones no preclusivas. ¿Alguien que le dé lectura, por favor, el segundo párrafo? ¿Quiere que lo termine? Sí, gracias. Sin embargo,
En cualquier estado del proceso podrá oponerse las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. Entonces, ahí vemos y colocamos, ¿qué vamos a colocar en este párrafo? ¿Cómo se le llaman a estas excepciones? A ver, recordando un poquito de derecho. Mixtas. Ajá. Vamos a colocar ahí excepciones privilegiadas, ¿verdad? Bueno, entonces, acá, en este último párrafo, aparte de la anotación de excepciones privilegiadas, en la última línea, vamos a subrayar, se resuelven en sentencia, ¿verdad? ¿En qué momento se van a resolver? En sentencia. Luego, como les estaba estableciendo, ya en el artículo 233, vamos a colocar contestación de la demanda, emplazamiento, ¿verdad? Acá vamos a ver que el término para contestar la demanda, como les hacía ver, era de 3 días. Entonces, acá lo importante es que subrayen ese término de 3 días. Y también subrayan que debe el demandado interponer las excepciones perentorias, ¿verdad? Dentro de esos 3 días a contestar la demanda, se deben interponer las excepciones perentorias. Y de último, ahí en ese mismo párrafo, en el artículo 233, nos establece que las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas al pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. ¿Ya ven? Esas excepciones perentorias van dentro del mismo escrito de contestación de demanda. Sí, las perentorias en el escrito de contestación de demanda, dentro de los 3 días, ¿verdad? Lo que nos pone plazo, la ley, es para presentar las excepciones previas, ¿verdad? Las excepciones previas sí las tenemos que presentar dentro del segundo día del emplazamiento, ¿verdad? Las perentorias las interponemos en la contestación de la demanda y las que surjan posteriormente, como son estas que les hacía mención, las podemos interponer en cualquier momento, las que son de pago y compensación, pero estas se van a resolver también en sentencia. ¿Sí? Ese es el trámite de las excepciones. Un poco, digamos, si hacemos ver, van a tener un tanto de relación y efecto como lo era en el juicio ordinario. Solo que acá, si se dan cuenta, lo que se reduce son los plazos. Jorge. Licenciada, perdone, la interposición de las excepciones previas interrumpe el plazo para la interposición de las excepciones perentorias y contestación de demanda. No. ¿Cómo interrumpir el plazo, Jorge? Es o que sea, no le entendí. por ejemplo, si notifican la demanda y primero se interponen las excepciones previas, el plazo sigue corriendo para interponer las excepciones perentorias. Si usted va a presentar excepción previa y excepción perentoria, sí, tiene que presentarlas al contestar la demanda, ¿verdad? En la práctica, por lo general, lo que se recomienda es que si usted va a presentar excepciones previas para que no se le pase el plazo, lo contesta de una vez, hace su contestación de demanda dentro del segundo día y ahí van las excepciones previas y si existe alguna excepción perentoria, pues también, ¿verdad? Ok. Pero recuérdese que la diferencia es de que la previa, ¿cuál es el objetivo? ¿Verdad? Hablábamos en su momento que era depurar cuestiones formales, ¿verdad? Del procedimiento, tal vez, no sé, incompetencia, etc. No necesariamente retraso de proceso, ¿verdad? Sino más bien cuestiones de forma, digamos, por ejemplo, que el juez no sea competente, ¿verdad? Esos son los objetivos de las excepciones previas. Ahora, la perentoria, por ejemplo, es que usted diga que el actor, por ejemplo, ya lo que hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, que sea caducidad, ¿verdad? Que usted presente una excepción perentoria de caducidad y que esa al final sí sea probada y se va a resolver en sentencia. ¿Y cuál es el objeto de las excepciones perentorias? Pues atacar el fondo del asunto, ¿verdad? Recuérdense que esos son los objetos de las excepciones, no tanto el momento ni por qué se presentan para retardar el proceso, no. Son unas
para depurar cuestiones de forma y otras atacan el proceso de fondo, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante que hagan la anotación y que tengan presente eso. Vamos a dar ahorita, compañeros, 5 minutos para que llenen la asistencia. Ahorita se los están mandando, ¿verdad? Para que llenen el formulario. 5 minutos a partir de ahorita, para que después no digan que no llenan la asistencia. 5 minutos a partir de ahorita y después pues ya vamos a cerrar el link, ¿verdad? Porque ahorita ya son las 7 menos cuarto. Ya deberíamos estar todas y todos, entonces 5 minutos, por favor. El tema de hoy vamos a colocar procedimiento juicio sumario. Procedimiento juicio sumario.